Muy buenos días a todos y a todas. Les recordamos que tienen opción para escuchar en distintos idiomas la interpretación. eh, y damos inicio a este taller sobre financiamiento climático y juventudes. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde se conecten. En esta ocasión tenemos de varias regiones en Latinoamérica, de Latinoamérica y de otros países. Y es un honor moderar este panel. Soy Laura Nava, pueden llamarme Lau. Soy coordinadora de operaciones y alianzas estratégicas en el GFLAC, Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Y es un honor poder conversar en este panel con personas como Giomara, Flavia, Luis, Laura y Santiago, y más adelante les contaré un poquito más sobre cada uno de ellos. Les pedimos también que tengan su micrófono apagado y para no interferir durante la conversación. Y sin más, damos inicio para poder conocer un poco más. Agradecemos el espacio a ICLEI por este maravilloso serie de paneles y de conversatorios en Enduring Cities 2022. No sin antes, nos gustaría escuchar un poco respecto a ustedes, cuáles son sus sentires, cuáles son sus percepciones. Les pedimos por favor que nos contesten en esta dinámica, van a compartir pantalla para contar un poco más sobre qué palabras se asocian o asocian ustedes con los conceptos de juventud y financiamiento. Y vemos las respuestas. Y con esto creo que podemos pasar a la siguiente etapa para conversar con Santiago. Santiago Mesequian. Santiago, ya estás por ahí en cámara, me encantaría presentarte. Permítanme compartirles un poco sobre Santiago. Él nos acompaña desde Argentina, tiene 17 años. Actualmente cursa el 4º año de la escuela secundaria, ORT Argentina, y es activista y militante de Jóvenes por el Clima Argentina, miembro de John Glow, embajador de Smithsonian Science Education Center, y está realizando un proyecto educativo en la escuela a la que pertenece con energías renovables, el cual se enfoca en crear conciencia sobre la crisis climática a través de protestas pacíficas, capacitaciones en escuelas, entrevistas y contenido educativo en diferentes medios de comunicación y redes sociales. Durante el año 2021 y parte del 2022, fue miembro del Consejo Consultivo de Adolescentes en la CENAF del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. Participó junto a otros 11 adolescentes electos de todo el mundo del programa internacional VR Beta Future Earth Academy, liderado por la fundadora de Green Ivy Schools. Muchísimo gusto escucharte el día de hoy. Te cedemos el micrófono. Bueno, muchas gracias, Laura. Creo que me presentaste bastante bien, así que voy a ir un poquito más directo al grano. Voy a explicar rápido qué es Jóvenes por el Clima, que es la organización que de los 13 años formo parte. Activamos desde el año 2019 para generar conciencia de la importancia de políticas públicas para lograr que se acelere el proceso de mitigación y adaptación al cambio climático. Después de Yango, como dijiste que también soy parte, me sumé hace algunos meses con la idea de conectar con jóvenes de todo el mundo y compartir experiencias y conocimientos que nos permitan afrontar la crisis climática de una manera global, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de cada país y de cada región. Y bueno, para ir empezando, me parece que todos sabemos que hay una conexión entre juventud y cambio. Nosotros los jóvenes sentimos y creemos que todo es posible, que todo lo podemos cambiar, y es por ello que siempre los movimientos juveniles y estudiantiles han formado parte de los procesos más importantes que transformaron nuestras sociedades. Y hoy, al darnos cuenta también del acelerado calentamiento global y de que nuestro futuro se ve amenazado, que este calentamiento global construido a base de decisiones de las que no formamos parte y de las que no hemos formado parte, me parece que es necesario, y nos damos cuenta que es necesario incluir nuestras voces en la toma de decisiones, y se ha vuelto una de las cosas más urgentes, porque nosotros estamos comprometidos a movilizarnos
para formar parte de una de las luchas más necesarias de los últimos años, o sea, la lucha contra el cambio climático. Y bueno, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se promueve la participación de los jóvenes dentro de su ámbito que se llama Acción para el Empoderamiento Climático, y que se basa en algunos ejes principales. Yo voy a basar mi charla en 4, que serían principalmente educación, formación, sensibilización del público y la participación. Y bueno, así que voy a arrancar por el lado de la educación, que con respecto a la educación es importantísimo incorporar el cambio climático en todos los aspectos de lo que sería educación formal e informal. Yo personalmente estoy muy involucrado acá en Argentina en lo que se refiere a educación ambiental, y en mi experiencia lo que primero me hizo surgir el interés en toda esta temática, en el cambio climático, en el efecto invernadero, fue una clase que tuve en primaria, en el colegio primario, cuando tenía 12 años, que me llevó a unirme a la ley de educación ambiental. En la mayoría de las escuelas no está bien implementada, entonces, o sea, muchísimas escuelas carecen de educación ambiental, aunque haya una ley que diga que tiene que haber educación ambiental en las escuelas. Entonces, desde nuestra organización, lo que hacemos es tener un sector que se dedica principalmente y está solamente enfocado a la capacitación y concientización para incentivar a más jóvenes como yo, que en un momento fui incentivado por educación ambiental, a participar de este cambio, modificando hábitos que están naturalizados, iniciándose en transformaciones sociales y también haciendo propuestas. Y bueno, ahora un poco del proyecto que contaste de energías renovables. En mi colegio hay muchísimos profesores que están abiertos a nuestra curiosidad y entusiasmo. Y cuando llevé esta preocupación sobre la importancia de la educación ambiental y la necesidad de una transición energética para combatir el cambio climático, inmediatamente me apoyaron con este proyecto de energía relacionado con energías renovables que estoy llevando a cabo, en el que estamos usando conocimiento científico y tecnología para que los estudiantes incorporen el conocimiento con actividades prácticas y concretas, como construir, por ejemplo, su propio mini generador eólico con un motorcito y con una hélice. Y estamos trabajando con el Smithsonian Science Education Center, bien como dijiste, y con la idea de llevar este taller el año que viene a más escuelas de Buenos Aires. Y ahora viene la importancia de todo lo que es el patrocinio y financiamiento en proyectos como estos, que me parece esencial para vencer las barreras de acceso a la tecnología para el aprendizaje que genera la desigualdad, porque muchos estudiantes en Argentina y en Latinoamérica en principal no tienen la posibilidad de acceder a la tecnología en las escuelas, por lo que aprender de esta forma innovadora se dificultará sin los mecanismos necesarios, o sea, la tecnología para las actividades que estuve planteando recién. Después, otro proyecto que estamos trabajando y que como Jóvenes por el Clima pero va más relacionado a lo de la Convención Marco de las Naciones Unidas, en lo relacionado a formación, al siguiente eje. Desde Jóvenes por el Clima lo que estamos haciendo es trabajando en un proyecto que se llama Escuela de Educadores Ambientales. Esta estaría dirigida a jóvenes de nuestro país que estén involucrados en temáticas socioambientales o interesados en temáticas socioambientales, para que luego puedan expandir su conocimiento a través de talleres del ámbito no formal, de la educación no formal. Este programa requerirá financiamiento también a su vez, y a medida que armamos el proyecto estamos considerando la participación de distintas instituciones, tanto a nivel privado como estatal. Y después, otro eje muy importante sería la concientización pública, que es esencial sensibilizar a las personas de todas las edades y de todos los ámbitos, más allá de los programas de educación, tal vez utilizando medios de comunicación, redes sociales y eventos en diferentes espacios culturales. Y más, me parece que un sector muy importante de todo esto serían las redes sociales, que han sido en los últimos años una plataforma muy importante a la hora de amplificar el mensaje de emergencia del llamado a la acción, porque podríamos decir que este movimiento se impulsa y surge con base en las redes sociales. Y acá en Argentina también pasó lo mismo. En muchísimas provincias de mi país hay un movimiento con representación, y así podemos abordar problemáticas por región y según las necesidades. O sea, aprovechamos, se podría decir como juventud, la revolución de las redes para crear conciencia e impulsar actividades. Es
O sea, nosotros estratégicamente como organización elegimos Instagram y TikTok para llegar a las juventudes y personalmente yo creo contenido en las redes para cumplir este objetivo. Así que cuando hablamos de difusión y de sensibilización pública no nos puede faltar las redes sociales, o tenemos que tenerla como una herramienta muy importante. Y luego, finalmente, con respecto al cuarto eje, sería la participación. Con la fuerza de estar organizados, hemos participado en el desarrollo nosotros de nuestra experiencia, en el desarrollo de distintos proyectos de ley y en el impulso de distintos proyectos de ley. Ahora mismo estamos involucrados por y para que se debata en el Congreso Nacional la ley de humedales, que está trabada de hace 10 años y no parece querer avanzar. Y ahora para ir ya cerrando, para ir terminando, nosotros, al ser los líderes del futuro, necesitamos que se impulse nuestra formación académica y también que se incentive nuestra participación en discusiones, que se nos den espacios a los jóvenes para poder expresar nuestras opiniones y para participar en la política y en la mesa de decisiones. Y porque nosotros vamos a continuar con los proyectos en los que estamos trabajando actualmente. O sea, tenemos que ser escuchados. Y bueno, con todo lo mencionado anteriormente, me parece que es esencial reflejar el resultado de una militancia activa por parte de la juventud que enfrentando desafíos, viendo las problemáticas como oportunidades, proponiendo ideas concretas, estamos comprometidos en el cambio que tanto buscamos. Así que eso sería mi charla y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Esperemos retomar una buena conexión con Internet. Nos encanta escuchar. Yo ya tuve oportunidad también de ver algunos de tus TikToks. El contenido que generas es genial. Más adelante podremos hacerte un par de preguntas sobre eso. Pero antes nos gustaría conocer un poco más a quienes se han conectado. Vamos a volver a compartir la pantalla para que nos puedan contar, por favor, cuántos años tienen, en qué rango de edad se encuentran. Ahora lo vemos. Es en el mismo Slido, ¿ok? Pueden entrar a slido.com con 33 40 63 9 para quienes se van uniendo, pueden responder a qué rango de edad pertenecen. Perfecto. Ok, y podemos ir integrando un par de preguntas. Quizá hacemos esta primera pregunta para dar, ok, también nos gustaría saber si se conectan siendo activistas por parte de gobiernos, desde el sector privado. Vemos que hay muchas personas desde organizaciones sociales, ONGs, otros, y precisamente esa diversidad es la que enriquece esta conversación. Y por último, nos gustaría saber si consideran que la juventud tiene las herramientas necesarias para participar en la política climática. Con esto podemos ir dando inicio para presentar a nuestra siguiente speaker, Laura Ballesteros, que ella me parece tiene que salir en un ratito, entonces podemos hacer esa modificación en breve para escucharte, Laura, no perdernos este interesantísimo caso de estudio del cual nos vas a platicar y después pasamos a escuchar a Flavia como lo teníamos contemplado, si les parece bien. Debido a, como les comentaba hace un momento, tenemos en este panel a personas expertas y también activistas quizá más jóvenes, decidimos acortar un poquito las biografías, esperando dar honor a toda esta experiencia, ¿vale? Les cuento un poquito sobre Laura. Ella es politóloga por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona del programa IUP y cuenta con una especialidad en escalamiento de políticas públicas para la primera infancia por la Universidad de Harvard. Es activista urbana, experta en movilidad sustentable, desarrollo orientado al transporte, seguridad vial, así como incidencias ciudadanas. Está especializada en el diseño de políticas públicas sostenibles, gobernanzas abiertas y primera infancia con perspectiva de género. Se ha desempeñado con diferentes cargos de elección popular, así como cargos de la administración pública. Actualmente es senadora suplente y secretaria de Desarrollo Urbano Sostenible para la Alcaldía de Monterrey, Nuevo León, en el gobierno de Luis Donaldo Colosio Riojas. Sin más, Laura, nos encantaría escucharte y muchas gracias por acompañarnos
también se conecta Laura desde México. Un abrazo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal a todos? Lau Tocaya, muchas gracias por la presentación. Gracias, Eikley, por juntarnos a todos acá. Gracias también a nuestros anfitriones. Sabemos que no es fácil juntar tantas voces y sobre todo orientarlas hacia lo que nos interesa hablar aquí a todos, que es el futuro, ¿no? Muchas veces queremos hacer futuro y queremos hablar del futuro y seguimos poniendo a las personas que representan el pasado para hacerlo. Entonces creo que el tener justo este enfoque, no solamente de técnico y de contenido de lo que tenemos que hacer para salvar el planeta, sino poner a las voces que están hoy desde sus juventudes, desde la niñez, también muchos de ellos haciendo estos cambios desde espacios además no tradicionales, porque el cambio va a venir desde ahí, está viniendo desde ahí además. Creo que es el acierto más lindo y estoy muy contenta de ser parte de este panel, así que muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Les quiero contar una historia justo de lucha por el planeta, de acción climática por el planeta que surge desde hace ya varios años, en mi caso, en términos de movilidad sostenible por las ciudades. En la Ciudad de México en su momento, cuando impulsamos la ley de movilidad, cuando hicimos la Secretaría de Movilidad, cuando trabajamos en toda la política pública para salvar vidas por muertes viales y además generar muchas modalidades sostenibles para el planeta, pero también para la dignidad de los viajes de las personas. Y que ahí aprendimos muchas cosas de cómo era importante hacer ciudad y ejercicio de derechos plenos desde la calle. Creo que justo en la lucha climática, uno de los puntos en donde nos encontramos con esta lucha del futuro es comprender que el espacio público es por excelencia para la construcción de un nuevo planeta, porque es el lugar perfecto para poder hacer un ejercicio pleno de los derechos, un ejercicio pleno de lo democrático, donde la equidad, la igualdad, la justicia, tanto social como climática, se pueda palpar desde este espacio, con espacios verdes, pero también con espacios dedicados a distintas formas de movilidad, donde la que decidimos movernos, y no por la que la infraestructura. Y de ahí aprendimos, insisto, cómo era importante hacer instituciones, porque parece como de pronto un discurso muy aburrido, o sea, además sabiendo que lo disruptivo viene siempre desde fuera. Pero cuando ya lo disruptivo ha llegado a este punto de ebullición máximo en donde el gobierno tiene que estar pendiente y atento a cumplir con lo que la gente está pidiendo y está además trabajando, ¿cómo lo trabajas desde adentro del gobierno? Porque si no tienes instituciones orientadas a esto, si no tienes gente con capacidad técnica, una capacidad institucional que tenga toda esta fuerza, pero sobre todo la técnica para llevarlo a cabo, cuando no tienes el presupuesto para llevarlo a cabo, como dicen los americanos, you have to walk the talk. O sea, poner el recurso donde están los discursos. Entonces, todo esto forma parte de un tejido institucional para el cual los gobiernos no están preparados, no todos y la gran mayoría no como se debiera. Así que, pues ahí es donde empezamos. Entonces, nosotros tuvimos un sueño en Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde, un alcalde además que representa una generación, tiene 36 años, yo tengo recién cumplidos 40. O sea, es decir, tenemos muy claro que las generaciones que vienen detrás de nosotros nos fallaron a todos. Y nosotros no vamos a caer en el mismo juego, no vamos a fallar a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la niñez, a las juventudes, y eso lo tenemos, insisto, como una lucha tatuada en el corazón. Y para poder, digamos, generar un camino desde el gobierno, porque ya estamos aquí, tenemos que hacer cosas y tenemos que hacernos responsables, hayamos nosotros llevado esta crisis o no, a donde nos encontramos, tenemos que hacernos responsables. Y lo primero que hicimos fue declarar la emergencia climática de Monterrey. Para nosotros esto fue fundamental. A los políticos no les gusta asumir responsabilidades porque no les gusta asumir las consecuencias y los costos de estas responsabilidades, siempre huyen de ellas. Para nosotros era claro que teníamos que asumir esta responsabilidad ante el cambio climático y generar entonces una declaratoria de emergencia climática desde la COP26, primero, para pensar global, para poder tejer de manera internacional toda una plataforma de alianzas técnicas y financieras para poderle hacer frente a esta crisis y al mismo tiempo desde lo local generar nuestra ruta que es el Acuerdo Verde por Monterrey. No nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante la crisis que vivimos. Monterrey hoy es un ejemplo de lo que la crisis climática trae a nuestro planeta. Ya no estamos hablando en lo etéreo, ya no estamos hablando en donde el día que nos alcance, a nosotros ya nos alcanzó. Hemos tenido las temporadas más calientes de temperaturas extremas en la historia de Monterrey. El año pasado rompió el récord del año anterior y este año se
y así vamos a seguir con estas olas de calor extremo que traen evidentemente, pues el calor extremo es una de las principales consecuencias, ustedes saben, con estos fenómenos meteorológicos extremos. Ya tuvimos una sequía donde no hubo agua durante casi 8 meses, no hubo agua, o sea, se acabó el agua en Monterrey, la ciudad de las ciudades más pujantes en desarrollo económico del país, no había acceso al agua para prácticamente nadie, pero especialmente para la población más vulnerable, para la niñez, las juventudes en situación de pobreza. Y tenemos también, evidentemente, pues cuando llega a llover, porque no se ha construido resiliencia y porque no hay acción climática, pues la ciudad se inunda y todo el agua se desperdicia, hay planchas de calor, concreto aventado por todos lados, pues todo esto se va al drenaje y nadie lo capta, ni siquiera el subsuelo. Entonces, hay un problema grave. No quiero alargarme mucho, pero desde la necesidad de tomar acción, de generar una ruta con el Acuerdo Verde, donde sociedad civil, gobierno, iniciativa privada, organismos internacionales, todos estamos asumiendo compromisos por Monterrey para sacarlo adelante. Es que ahí anda mi hijo, que también es muy activo en la acción climática. Y bueno, decirles de manera muy puntual algunas acciones y cómo estamos tratando de que este cambio generacional puede encontrar una trinchera desde el gobierno, porque para nosotros evidentemente la red fuera, desde la sociedad civil, la academia, el empresariado es fundamental, pero los queremos también dentro del gobierno. Queremos que el gobierno sea un espacio libre de toxicidades, porque son ambientes muy tóxicos y muy violentos, donde los jóvenes puedan encontrar una trinchera para luchar por el futuro y desde donde se puede generar la escala a la que tiene acceso el gobierno, que eso es lo que a mí toda la vida como activista les digo, ¿por qué gobierno y por qué sigo insistiendo en gobierno? Porque la escala a la que tienes oportunidad de llegar masiva desde el gobierno no la tiene ninguna otra entidad y por eso es importante ocuparla y al poder se le reta también desde aquí, porque si no, no va a cambiar y es importante hacer siempre equipo adentro y afuera. Y hemos generado un equipo espectacular al interior del gobierno, insisto, no nada más con un alcalde joven, sino con un equipo joven. Nuestra anterior directora de Acción Climática, Alicia Landín, apenas con 24 años de edad, ¿no? Liderando la agenda de acción climática de Monterrey. Todo el equipo que nos rodea justamente están entre los 25 y los 30 años, desde espacio público y movilidad, medio ambiente, acción climática, desarrollo urbano. Todas estas agendas están en esta nueva secretaría que yo encabezo, es la Secretaría de la Ciudad Verde, en donde entendemos que hay que agarrar al toro por los cuernos. Nosotros damos los permisos urbanos de Monterrey, todos, a cualquier desarrollo. Por eso creemos que este es el lugar para poder tener la agenda verde, porque si quieren un permiso urbano van a tener que alinearse con la agenda verde de la ciudad, la que apuesta por el futuro, y ellos, los empresarios, nos van a ayudar a construirlo. Así que es un poco parte de lo que estamos haciendo. Corredores verdes con arborización extrema es parte de nuestra apuesta en política pública, con calles completas para todos los sistemas de movilidad, con arbolado y con jardines de captación de agua pluvial para toda la parte de bajarle la temperatura a la ciudad, barrios de lluvia y escuelas de lluvia, que son nuestros programas para captar agua pluvial para las casas, habitación, para las familias y para los niños y las juventudes en las escuelas. Tenemos que tener esta capacidad de captar agua y vamos por las primeras 100 al término de este mes y vamos por las primeras 25,000 al término del gobierno los 3 años que nos tocan. Estamos también trabajando en la primera bici pública de Monterrey en su historia, la Bici Reina, y así un poco de lo que hemos, bueno, instalamos la primera oficina de gestión del calor extremo en México y en América Latina junto con Santiago de Chile para poder gestionar justo la primera consecuencia del cambio climático, que es las olas de calor. Así que pues, con mucho gusto compartirles y bien orgullosa su trabajo. Wow, pues muchísimas gracias, Laura. Habría muchísimo también que reaccionar en torno a lo que nos platicas. Es un gusto. También en algún otro espacio platicamos con Alice Landín sobre activismo y creo que así como nos comentas, es fundamental empezar a integrar y a no solo integrar las voces de jóvenes activistas en estos espacios, como dices, de política, en los que ahora revisando que están tus hijos por allá, en política pública luego nos hacían esta pregunta, ¿no? De cómo están pensados los espacios, si están pensados para mujeres, para otros grupos, para las infancias. Entonces creo que es muy enriquecedor esto que nos compartes y pensemos justamente en pensar global, y actuar local.
Y me encanta esto que comenta sobre aprovechar las escalas de lo que ya está funcionando, como mencionaban hace un momento. Sí es importante hacer estos cambios, integrar innovación y las redes, la infraestructura política que ya existe, y es pues esperanzador escuchar que poco a poco vamos ganando pues más invitaciones o más sinergia con estos distintos niveles. En este caso fue en México, pero me imagino hay cada vez más alcaldías también que permiten como esta generación y esta construcción de espacio. Me parece ahora podemos continuar con Flavia. Les cuento un poquito sobre ella. Flavia, si estás por ahí, puedes prender tu camarita para que podamos ya tenerte. Sí, estoy por acá, pero voy a hablar en inglés porque para mí es más fácil. So, thank you for the invitation. It's really nice being here with you all. Bien, muchas gracias por la invitación. Es muy bueno estar acá. Estoy aquí en San Pablo, Brasil. He trabajado como defensora de las cuestiones climáticas. Estuve trabajando en Youth Climate Leaders. Estuve trabajando en otra red de abogados que cuidan la cuestión climática. Y hoy quiero hablar de la juventud. Quiero mostrarles la perspectiva de la juventud aquí en Brasil. Hemos escuchado que somos la primera generación que entiende realmente qué es el cambio climático. Y yo estoy de acuerdo, pero tenemos que pensar en las responsabilidades que tenemos. Lo que veo en Brasil es un gran movimiento de la juventud que va creciendo rápidamente en los últimos 5 años. No puedo ni siquiera contar en los dedos cuántos movimientos han aparecido aquí en Brasil, de sur a norte del país, y muchos piden la justicia climática, quieren trabajar localmente para intentar mejorar los espacios, las escuelas o incluso los lugares donde trabajan. Pero en fin, no es justo ver cómo están tomando las responsabilidades y se están esforzando de una manera que ya tienen burnout, ya tienen mucha ansiedad o ya están pensando que no hay esperanza, no hay futuro para ellos. Como nosotros ya estamos desde hace un poco más de tiempo, nosotros que tenemos un poco más de 30, por ejemplo, estamos hace algunos años y hemos visto cómo funciona eso, hemos tomado nuestras responsabilidades también, pero necesitamos otra estructura para poder trabajar juntos. ¿Y eso qué es? Finanzas, el sector público, el sector privado, las instituciones con las que trabajamos. Si pensamos en COP26 en Glasgow, por ejemplo, tuvimos ahí una gran parte de la sociedad participando y notamos que había una gran delegación de jóvenes de Brasil. Fue la principal de todas hasta hoy. También vimos muchos grupos de minorías o de favelas en Brasil. La mayoría, si no todos, jóvenes, participando y llevando su voz a la COP26. Yo estaba pensando lo difícil que es para estas personas llegar a este evento de COP26. Tuvieron que golpear muchas puertas para tener esta oportunidad. Fueron muchos los movimientos que se fueron juntando para poder participar. E incluso este año sabemos que se va haciendo más y más difícil. Es un gran esfuerzo. Y tenemos que pensar en ese esfuerzo de la juventud, de la financiación, del gobierno. Este tipo de alianza es fundamental. Necesitamos también diferentes generaciones trabajando con el cambio climático porque la juventud sola seguramente puede lograr muchas cosas, pero solamente hasta un cierto límite. Entonces, ¿cómo vamos a crear escalas en lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a traer herramientas para que puedan seguir creciendo? Seguramente
En Latinoamérica, al igual que en Brasil, existe como un estándar. Tenemos una serie de movimientos que van creciendo en toda Latinoamérica, en todo Brasil, pero cuando pasamos, digamos, a una segunda etapa, las cosas se van deteniendo, se vuelven más difíciles. Tenemos que lidiar con eso y entender cómo podemos cerrar esas lagunas. Hay muchas maneras de llegar a eso. Trabajando con los gobiernos, por ejemplo, y de otras formas, pero es porque justamente el tema es pensar global, pero actuar local. Esa laguna es importante. He visto a muchas personas trabajando localmente, sin tantos recursos, pero con mucha esperanza. Y nosotros sabemos que la esperanza no va a servir para siempre, o sea, no va a durar de por vida. Hay que llevarla a diferentes lugares, hay que asegurarnos de llevar las voces de todos a un nivel superior. Creo que el mensaje principal que quisiera dejarles después de haber trabajado tantos años con los jóvenes y seguir trabajando con los jóvenes, yo escucho todos los meses, veo mensajes de todas partes del mundo de jóvenes que piden ayuda. Es como un grito de ayuda de personas que están lastimadas, que están desesperadas, no saben cómo conectarse con otras personas, personas que están sufriendo o tienen una idea, quieren estar en COP, quieren estar en esos lugares, quieren participar, quieren que los escuchen, pero la manera de llegar ahí normalmente no es fácil de entender. O sea que nuestro trabajo aquí también es mostrarles cuáles son las formas de hacerlo, darles opciones. Y yo pienso que cuando estemos abiertos a escuchar un poco más estos movimientos, cuando los traemos más cerca nuestro, sea el sector privado, sea el gobierno, no importa, si nos acercamos, no solamente como personas que le van a dar consejos o consultoría, cuando nos acercamos para dar herramientas, para hablar sobre la forma de mejorar, realmente eso es lo que marca la diferencia. Pienso que esa es la forma correcta de hacerlo. Nuestro rol acá es mostrarle a estas personas, a estos jóvenes, cuál es el camino, pero siempre trabajando juntos. Lidiar con el cambio climático viene a raíz de colaboración, no solamente para los jóvenes, sino para todos. O sea, mostrar cuáles son las responsabilidades que se pueden tomar. El gobierno también tiene que tomar su responsabilidad y el sector privado también, y así sucesivamente. De esa manera vamos a poder compartir esas responsabilidades para que no sea una gran carga para solamente una parte o para los que son menos responsables dentro de este gran desafío que estamos enfrentándonos ahora como humanidad. Ese es el mensaje. Claro, si tienen más interés, si quieren saber más sobre estos movimientos de jóvenes ocurriendo en Brasil, estoy a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Flavia. Espero que me escuchen bien y mi internet no vuelva a sacarme. Ahora, bueno, como nos comentas, es muy importante también mantener quizá nosotros como jóvenes podamos dar la dirección, pero también necesitamos estas herramientas y medios de implementación para poder actuar y llevar a cabo estas acciones. Los presupuestos en la mayoría, al menos en Latinoamérica, muchos se manejan a nivel subnacional, y precisamente el quizá ir indicando y el ir alzando esta voz, también cuidándonos entre nosotros, como mencionaba sobre este tema de ecoansiedad, que a veces son estos espacios en los donde podemos intercambiar entre nosotras y nosotros, para saber que precisamente existe esta construcción y todo un movimiento que está buscando soluciones y uniendo puentes para que se puedan generar acciones claras. Con esto me gustaría darle la palabra ahora a Luis Carvajal. Voy a contar muy brevemente también sobre Luis. Si quieren saber más
también pueden explorar en la plataforma, me parece, UBA. Vemos que hay algunas preguntas que ya nos hacen. Por favor, siéntanse libres de hacer las preguntas. Si pueden citar para qué panelista es. Adelante. Hacia el final de la sesión esperamos compartirlas para poder responderlas. Luis es Sustainability Operations Specialist, Venture Building Analyst y cofundador de un intraemprendimiento en Siemens Energy. Participa como subdirector de STEM y coordinador de robótica en UNESCO Center for Peace. Luis es ingeniero mecatrónico y líder climático en Climate Reality Leadership Corps, entrenado en 2020 por el Premio Nobel de la Paz, Al Gore. Es uno de los cofundadores del Hub de Finanzas Sostenibles de México, del cual yo también formo parte, y ahí tuvimos el gusto de conocernos. Luis, te escuchamos, por favor. Thank you very much, Laura, and thank you very much everyone here. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias por la invitación. Antes que nada, gracias por tenernos realmente en este espacio que es fundamental para que podamos dejar transparente aquí la necesidad de las soluciones para la juventud, que tiene este propósito. Pero muchas veces la forma como vamos de la idea a la acción tiene que pasar por las finanzas. Las finanzas son un gran reto, ya sea la financiación pública, como otros ponentes ya lo presentaron, o la financiación privada. Quiero explicarles la financiación privada porque es en donde tengo más experiencia, pero también quiero hablarles rápidamente sobre cómo sucede la financiación pública. Yo tengo una perspectiva interesante porque soy activista y también trabajo en las finanzas a favor del clima, y es así es interesante cómo se une una con la otra. En primer lugar, quiero contarles sobre la perspectiva del activista. Al pensar en soluciones, pensamos generalmente en la mitigación o adaptación al cambio climático. Generalmente usamos estas palabras en nuestro vocabulario y hablamos sobre cómo le hacemos para que esta industria contamine mejor, cómo el gobierno local se puede volver responsable. Y fuera de esto, hay que pensar cómo nos adaptamos a los cambios que ya vemos en nuestros ambientes. Y esto es algo que ya estamos viendo en Florida y en otros lugares en el mundo, en Pakistán y otros países en el Medio Oriente, en donde ya está sucediendo. La otra parte sería cómo nos adaptamos a los efectos del cambio climático y cómo evitamos que se vuelvan peores, porque sabemos que seguimos contaminando mucho más que lo acordado en el Acuerdo de París. Entonces, ¿cómo tacleamos estos problemas al presentar soluciones para la humanidad? Y es aquí en donde el activismo entra. Nosotros los jóvenes tenemos la perspectiva de qué es lo que necesitamos para taclear este problema. Al mismo tiempo tenemos acceso a casi todo el conocimiento del mundo a través de los recursos que tenemos en Internet. Pero después de tener las ideas y después de cómo podemos poner esto en acción, es en donde surgen las primeras preguntas. ¿A dónde vamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a acceder a todo esto? ¿Cómo sabemos y somos responsables lo suficientes para saber qué podemos hacer? Estos son mis consejos para los activistas jóvenes que están aquí. Entérense sobre estas preguntas y tengan la posibilidad de contestarlas, no solo diciendo sí, yo puedo, sino acercándose a estas redes de apoyo que tienen. A pesar de que tengan solo 20 o 18 años, pueden acercarse a gente que tienen esa misma pasión e interés que ustedes. Y al final del día será una comunidad toda trabajando junta. Entonces, como comunidad aquí podemos crear esto para nuestro apoyo. Estoy seguro que pueden entrar en contacto con cualquier panelista aquí que les podrán ayudar en lo máximo que puedan porque estamos en esto juntos. Es una cuestión de saber que somos parte de una comunidad global actuando localmente y sacándole jugo a todo este conocimiento, porque el otro aspecto es que siempre que alguien puede tal vez quieren parte de una financiación para un fondo público, un fondo privado, tienen que empezar de cero y podemos usar las lecciones aprendidas hasta ahora para traducirlas y usarlas con las demás personas. Que esa es la parte que nos falta en este rompecabezas, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacerlo con mi experiencia trabajando con inversiones para un proyecto de financiación? ¿Cómo puedo usar ese conocimiento para pasárselo a la gente? Para que los demás tengan un camino más fácil. Y esa es la idea, que todos pasen por algo más fácil para que trabajemos juntos para llegar y lograr estos objetivos. Y es la perspectiva que quiero compartirles como activista. Nosotros podemos adoptar un tipo de acción para que tengamos un mundo mejor si usamos a las comunidades.
no serán bienvenidos con no. Y si les dan la bienvenida con un no, busquen otras comunidades. Hay tantas en el mundo, hay mucha gente que está preocupada con el cambio climático. Esa sería la perspectiva del activista. Ahora, desde el punto de vista de la financiación, ya que trabajo en un grupo de Siemens, tenemos tres áreas. Tenemos el capital para emprendimientos en Siemens y otros dos. En estos tres aspectos diferentes, trabajamos en la inversión y cómo empezamos a trabajar con las acciones relacionadas al clima para tener una mitigación pública y adaptación al cambio climático. Y lo que estamos buscando y que quiero compartir abiertamente con todos para quien tenga una idea es que queremos ideas que puedan tener un impacto a largo plazo, que sería la palabra clave, a largo plazo. Si plantan árboles pero no los cuidan para el futuro, esto no tendrá un impacto duradero. Se trata de ver cómo nos cercioramos de que las acciones de hoy tengan un impacto duradero que pueda ser para todas las generaciones futuras. Digamos que quiero construir una granja solar. No se trata solo de crearla o idealizarla, sino la cuido después, sino cómo la haces que se vuelva rentable, cómo te aseguras que tendrás un impacto positivo en la comunidad alrededor de ella. No tendrá sentido cortar un bosque para poner paneles solares. Tienes que minimizar los impactos para la localidad y también es importante que te cerciores que la comunidad local recibirá los beneficios. Si es una empresa privada que quiere una granja eólica en algún lugar, no es solo la compañía privada que debe ganar dinero. Queremos cerciorarnos de que las comunidades locales también tengan formas de trabajar en esa granja para que se mantenga la sostenibilidad y que también sea bueno para ellas, porque a veces la historia de la minería, por ejemplo, muchas empresas llegan a los locales de otros lugares, sacan todo el mineral y se van y destruyen el local. Queremos operar de otro lugar. Queremos llegar a un lugar para mejorarlo. Y es lo que queremos hacer a través de esto al final del día. E invertir en otros lugares para que tengan ese impacto a largo plazo y positivo. Y por último, el hecho de que la sostenibilidad con la que estamos creando sea sostenible a largo plazo, sostenible para el ambiente, sostenible para la sociedad, porque al fin si tenemos algo que es bueno para el planeta, pero malo para las personas, no será posible implementarlo. Y lo mismo es al revés. Y si es bueno para las personas o malo para el ambiente, bien, ya sabemos cuáles son las consecuencias, porque hasta ahora ya tenemos el ejemplo perfecto de esto. Así, gracias a todos y estoy muy contento de estar en este espacio fantástico. Compartirnos, como dices, desde ambas perspectivas. Es súper interesante y me encanta y me quedo con esto que comentas de, uy, realmente nosotros podemos tomar esta acción, we can take action, y busquemos proponer estas solutions o que tenga impacto en el largo plazo. Precisamente uno de los retos de la crisis climática es que es nueva para todas y todos, no solamente para las anteriores generaciones. Y nosotros creo que como juventudes tenemos la responsabilidad de indicar, pero también de proponer en algunos casos posibles ideas, pero de ahí surge esta innovación y posibilidades de generar estas transformaciones o cambios que ya mencionaban en la primera nube de palabras. Me gustaría seguir conversando también sobre esto que comenta redes, pero pasemos ahora a escuchar a Xiomara Acevedo, que ella también es parte de la red de expertas y expertos del GFLab. Voy a contarles un poquito sobre por acá y ya te vemos en cámara. Ella es profesional en relaciones internacionales, tiene un posgrado en cambio climático, ciudades y liderazgo. En 2012 creó Barra Jóvenes, cuya misión es educar y empoderar a infancia, juventudes y mujeres en biodiversidad y agua en Colombia. Actualmente coordina Mujeres por la Justicia Climática, red de mujeres feministas que trabajan por visibilizar el aporte de las mujeres en la acción climática. Muchísimas gracias, Xiomi, por acompañarnos y te escuchamos. Muchísimas gracias a ti, Laura, a Ivana por la invitación y por supuesto un gusto saludarles a todos y todas aquí. Quiero obviamente compartirles mucho de lo que también hemos aprendido en el camino en estos 10 años, como pues ya escucharon, Barranquilla Más 20 es una iniciativa que empezó desde 2012, de hecho inspirados también e inspiradas en Río Más 20, en ese momento pues revisar qué se estaba haciendo en la agenda global en los temas
ambientales. Y pues bueno, de ahí empezó todo este proceso. Entonces, partir inicialmente por, bueno, reconocer que ya hemos escuchado mucho de cómo el financiamiento climático es un medio habilitante para la acción climática, pero también como una organización juvenil, nosotros y nosotras somos conscientes que más sabemos de esa autogestión comunitaria, de esa autogestión colectiva, en la que no se puede esperar a tener un financiamiento, cierto, tradicional, o esperar a recibir una donación de determinados actores, porque la crisis climática, los problemas asociados también a la pérdida de biodiversidad, a la defensa del territorio y demás, no pueden esperar todos estos deadlines, todos estos timelines, ¿cierto? Es muy difícil poder alinearse a las necesidades actuales de los movimientos, de los distintos asuntos en el territorio, y luego poder tener un financiamiento en la digamos, en la manera tradicional con la cual se está realizando. Entonces, hemos aprendido mucho de algo que se llama, aquí en Colombia, es un conocimiento ancestral llamado Minga, que es básicamente entre todos ponen, todos dan. De alguna forma, también todos ganamos de estar movilizándonos, ¿sí? De estar apuntando a respuestas colectivas. Y me gustaría también comentar que el trabajo que hacemos las organizaciones juveniles es un trabajo que está apuntando, por ejemplo, a transformar, ¿cierto? El conocimiento del cambio climático. Puede ser muy difícil, puede ser muy tal vez técnico, puede estar muy alejado, por supuesto, de las visiones territoriales, sobre todo porque el cambio climático ya se sienten sus impactos y han estado sentidos en muchas comunidades desde hace muchísimos años, y nosotros sabemos que como organización juvenil estamos cerrando esa brecha entre el conocimiento climático, tal vez en el que muchas personas todavía en nuestros países creen que el cambio climático es solo en el Ártico o en la Antártica, ¿cierto? Estamos obviamente territorializando la crisis climática desde lo local, transformando el discurso, transformando el lenguaje, las narrativas, que puedan también integrar la memoria del clima que tienen otras generaciones, los abuelos, las abuelas, que ya tienen esa memoria de cómo es el clima en determinado territorio, pues apuntando un poco también a valorar eso y a forjar esos conocimientos tradicionales. Yo creo que también otro aporte clave que hace las organizaciones juveniles está en traer este tema a la cultura, a esas comunicaciones como mencioné, y en cómo, por ejemplo, el cambio climático también requiere una respuesta en los cambios de hábitos, en los cambios de valores, en los cambios de, digamos, de decisiones también individuales. Y eso hace mucho a las organizaciones juveniles, porque no solamente están transformando el sector juvenil, sino que también tiene un efecto multiplicador en enseñar a sus familias, en enseñar a su barrio, a su comunidad. Y estos impactos, con todo lo que he mencionado, no es fácil cuantificar, ¿cierto? No es fácil decir cuánto es el aporte de esto en las mismas métricas, tal vez tradicionales, con las cuales se ha llevado y se define el financiamiento, sino que va a requerir otro tipo de, por supuesto, tal vez de medición de esos aportes, de reconocimiento de esos aportes, ¿sí? No va a ser igual a cómo se está haciendo. Entonces, una recomendación que también queremos pues compartir aquí es que se puedan flexibilizar esas métricas y esos mecanismos tradicionales, porque no pueden estar respondiendo a las necesidades que tenemos las organizaciones juveniles, que además, por ejemplo, en Barranquilla Más 20 el año pasado, gracias a One Young World, hizo una medición de impacto de nuestro trabajo y encontró que nuestra tasa de retorno social a la inversión es que por $1 que se ha invertido estamos impactando $55. Entonces es muy amplio, es muy rentable, pues si lo queremos ver también desde esa forma, claro, que se pueda poner recursos financieros en las organizaciones juveniles, porque justamente estamos teniendo un impacto multiplicador muy grande que, visto incluso también en términos económicos, como en este caso de Barranquilla Más 20, también es muy rentable. Entonces, creo que digamos, hay algunas cosas que va a ser muy difícil cuantificar, pero que apuntan a ser unos grandes cobeneficios de invertir en las juventudes.
Y además hay otras que se pueden cuantificar en las que se demuestra en que por cada peso realmente se está haciendo un gran impacto. Entonces, más que todo, digamos que me parece clave que se pueda transformar el financiamiento para poder llegar a responder a estas necesidades, a que si hay alguna organización aquí o que esté viendo que quiera tal vez desarrollar iniciativas de financiamiento dirigidos a las juventudes, no lo haga solo, sino que pueda integrar un grupo asesor de jóvenes que, ¿sabes?, puedan conocer cuáles son las realidades, cuáles son las agendas, cuáles son las prioridades, cuáles son las dinámicas de las organizaciones y de los procesos juveniles, que son muy distintas, como ya lo he mencionado, a las que se manejan con otras organizaciones, con otros procesos, con otros procedimientos, con otras necesidades y demás. Y en ese sentido, pues obviamente también poner en el centro a las mujeres, porque casi que el 0.2% de la ayuda oficial al desarrollo es lo que está llegando para iniciativas lideradas por mujeres, pero la otra estadística y muchas de las estadísticas en las que queda muy clara la feminización de la pobreza, en las que queda muy clara que el cambio climático no es neutro al género y que más bien las mujeres estamos en una posición pues desventajada, que además con la fractura de la desigualdad de género más la crisis climática, pues pone mucho en riesgo nuestras posibilidades de bienestar y demás. Creo que va a ser esencial también no solo hablar de juventudes como un grupo homogéneo, porque no somos un grupo homogéneo, mirarlo con los lentes de la interseccionalidad y también, por supuesto, con los lentes de la equidad de género va a ser vital para poder pues apuntar a resolver esas brechas que tiene la sociedad y más bien no irlas ampliando, y en eso el financiamiento, por supuesto, que juega un papel esencial, ¿cierto? En no empobrecer más a las mujeres ya empobrecidas históricamente, en no incrementar estas brechas que también ponen, por supuesto, en riesgo muchas de las decisiones y la capacidad de los jóvenes de tener el presente y el futuro. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, la verdad, pero tal vez creo que por ahí podría partir y dejarlo en esto desde nuestra perspectiva. Es muy rentable invertir en jóvenes, así que no tengan miedo, pero no pueden hacer solo y solas. Ya hay mucha gente, muchas iniciativas en el mundo, entonces usemos ese poder juvenil y ese conocimiento para integrar y redireccionar mejor la plata y los recursos económicos y no económicos a donde se necesitan, básicamente, y ir aprovechando toda la magia que nos da el trabajo intergeneracional y el trabajo, por supuesto, con igualdad de género. Entonces, muchísimas gracias. Aquí lo dejo y seguimos la discusión y el diálogo. Perfecto, muchísimas gracias, Hiomi. Les recuerdo, si tienen preguntas para nuestros panelistas, pueden hacerlas en el chat. Una vez que concluyamos con Paulo, podremos retomar 1 o 2 minutos en caso de que Santiago, Luis, Hiomi, me parece Laura ya no pudo acompañarnos, Flavia, quieran agregar algo en torno a lo que se ha platicado. Hiomi, me parece súper interesante, como dices, indicar que las juventudes no somos un grupo homogéneo, que somos un grupo diverso, y como dices, el cambio climático es necesario y fundamental incorporar esta perspectiva de género, entender estas barreras estructurales y retos que implican para las mujeres, y como mencionas, en ciudades, en territorios, las problemáticas son complejas, y me encanta cómo haces esta invitación, y ya lo mencionaban desde un principio, a este cambio de paradigma y pensar que no se trata de un gasto, sino se trata de una inversión. El financiamiento climático debe verse como una inversión en el largo plazo, y me parece que estos son puntos en común con varias de las pues intercambios que hemos tenido por acá. Ahora voy a hacer un cambio de idioma. Entiendo que Paulo va a hablar en portugués. Yo quisiera hablar en portugués, pero no es el caso. Les comparto un poco en inglés para que conozcamos sobre él. Mi siguiente tarea va a ser aprender portugués y practicar el alemán para que por acá podamos seguir intercambiando. Me parece que también hay personas desde Bonn. Buenísimo.
Paulo was born in the city of São Leopoldo on Paulo nació en la ciudad de San Leopoldo en noviembre de 1963, ya va a llegar su cumpleaños, y cuando era pequeño vio a su familia y su país desarrollando un pequeño negocio en su región. Trabajó con su familia y empezó con el curso de Ciencias Sociales en UNICIN. Escribió 3 libros con la influencia de su entrenamiento temprano. Usó las ideas de Karl Marx para escribir estos 3 libros. Empezó con su actividad militante y combinó sus estudios académicos de forma intensa. Bien, Paulo, tienes mucho que contarnos. A ti, por favor, te escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación para estar aquí en este momento, en este debate internacional, hablando de una política tan importante de sostenibilidad para la supervivencia humana en el planeta. Quisiera hablar aquí como alguien que también ha sido secretario municipal de Educación y hoy día soy el secretario municipal de Medio Ambiente. Y tengo una pasión, diría, por este tema de la juventud en la integración, porque es fundamental tener algo así cuando hablamos de cambio climático. Yo quisiera hablar un poco de lo que Flavia, mi colega brasileña, decía, porque la política de educación ambiental nació a fines de los años 90 en Brasil. Y yo también siempre trabajo mucho con la memoria. Tenemos que recordar a la juventud brasileña que está hoy participando en la lucha contra el cambio climático, en la lucha contra estos temas, y todo eso es consecuencia de algo que fue vanguardia en ese momento, hablando de políticas de educación ambiental sistémica en las escuelas públicas y privadas en Brasil. Sin lugar a duda, este reto que tenemos ahora es darle más amplitud a esta conciencia crítica de la educación ambiental. Y esto tiene que ver justamente con los principios que se están mencionando, en mi opinión. Tener una discusión práctica sobre las políticas pedagógicas, etcétera, nos hace pensar en nuestros alumnos, en la red escolar, en el sentido de la integración del planeta y de cómo nosotros, seres humanos y la juventud, dependemos los unos de los otros. Y además, cómo la economía, la cultura, la filosofía y, sin duda, con todos los avances tecnológicos de la humanidad, igual vemos una gran desigualdad social que los humanos viven hoy en este planeta. Yo diría que toda esta cuestión macroconservadora abre caminos de destrucción del planeta utilizándose de la pobreza, del discurso de la pobreza, para generar una macroeconomía que va en contra de la vida humana, va en contra de la vida en el planeta. O sea que ese también es un gran desafío, tratar de cambiar este tema con la práctica pedagógica, tener una visión más humana para el planeta. Además, tenemos que entender claramente cómo está la desigualdad social en el planeta, de sur a norte. Y no por nada, hoy estamos viviendo una guerra en gran escala, pienso yo. Tenemos la guerra en Ucrania y vemos que la juventud tiene este rol social crítico
fundamental de tener esta visión más humana y de tratar de dar más amplitud de conciencia sobre esto. Muchos oradores ya lo comentaron. No tenemos tiempo, ¿verdad? Como decía Marx, tenemos que pensar en la raíz de estos problemas. Y al pensar en la raíz de los problemas, vamos a ver cómo unirnos, cómo lidiar con estos campos que no se conectan entre ellos. Como decía de Gaborin también, el francés, tenemos que acercar un poco el sentido común a la ciencia. Tal vez no la ciencia académica per se, pero tenemos que tener un diálogo que también considere el conocimiento, porque hoy día el conocimiento todavía sigue muy desigual. Y por eso el sistema cultural, económico, el sistema de producción tienen que tener este compromiso ético de la sociedad. Pensando en trabajadores, en las diferentes clases sociales. Porque de otra manera vamos a discutirlo, lo cual está muy bien, pero no vamos a cambiar realmente nada. Por eso esa visión global con acción local debe ser algo que se integre democráticamente y radicalmente en el proceso, para que podamos tener maneras de obtener ingresos, para que no sean las comunidades locales, los quilombolas, los indígenas, que sean, digamos, los que lleven la culpa de la destrucción de la naturaleza. O sea que la integración de humanos y naturaleza es esencial. Necesitamos ética, necesitamos compromiso de los grandes grupos económicos, del poder público, para que esa desigualdad ya deje de pasar y que podamos tener instrumentos, prácticas educativas en el día a día. Y de esa manera vamos a crear, como estamos haciendo ahora, una integración de Secretaría de Educación, de Medio Ambiente, de Desarrollo Económico, en la lucha, por ejemplo, por los proyectos que estamos haciendo ahora. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de la juventud en un área escolar específica que se está preservando desde hace 35 años. Básicamente lo que tenemos que hacer es entender esa memoria, esa identidad, esa historia. Eso es lo que va a hacer que podamos mejorar el planeta, las ciudades, la cuestión global y local. Y sin lugar a duda, al centro del compromiso está el compromiso de ir en contra de la desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo, a ti. Me quedo como decías, qué lindo es que tengamos en recuerdo esta memoria y sumemos todo lo que nos puede aportar en términos educativos. Creo que esta conciencia crítica que menciona sobre los sistemas y cómo están construidos. Alguna vez escuché que el problema no es el cambio climático, sino nuestro sistema productivo y nuestro propio sistema que, como comentas, es desigual y afecta desproporcionadamente en algunas poblaciones o comunidades, que ellas son quienes se enfrentan directamente estas desventajas. Y no recuerdo quién fue, quien ya mencionaba, tenemos que actuar siguiendo este principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Se nos va cerrando el tiempo. Tenemos que ir terminando. Qué lástima, porque nos encantaría seguir conversando, escucharles. Antes de que otras personas tengan que salir, nos gustaría tomar una foto para poder documentar este momento. Así que les invitamos a las y los participantes a que prendan su cámara para poder, el equipo de ICLEA y de Daring Cities creo que puede tomar esta foto. Aprovechamos para preguntar si una o dos personas
se animan a levantar su manita virtual para hacer preguntas a uno de nuestros panelistas, a Santiago, a Flavia, a Geomi, Paulo, Luis, adelante. Y también nos gustaría escuchar de su lado, mediante esta actividad, pero para que la vayan pensando, ¿con qué palabras resumirían el contenido de la sesión? ¿Qué fue lo que más les enriqueció o les ayudó a reforzar como dentro de sus conocimientos? Si pueden levantar la manita también quienes quieren hacer en viva voz las preguntas, adelante. Me parece que ya van prendiendo sus cámaras para conocerles. Muchísimas gracias, Geomi, también que van compartiendo las redes sociales de nuestros panelistas. Y el equipo de Daring Cities, si puede ir compartiendo para las respuestas esta nube de palabras. With what word would you summarize the content of the session? ¿Qué es lo que, con qué se quedan? ¿Qué es lo que les generó más inquietud o curiosidad para más adelante? Qué hermoso leer esas primeras palabras, inspiring, esperanza. Creo que también el saber que no estamos solos o solas, sino que tenemos estas redes y, como decían, estamos en una comunidad global actuando de forma local, precisamente colaborando, compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias. Creo que eso es lo más enriquecedor. Vamos viendo un par de respuestas más. Activismo, colaboración, comunidad, inspiración. Y me parece, si hay alguien que también feminismo, hablamos sobre grupos que por lo general no son integrados en el diseño de políticas públicas y poco a poco se han ido incorporando sus necesidades, sus preocupaciones. Health and Happiness to Aim, creo que ahí se cortó, pero qué bueno que se queda por acá también escuchar. Precisamente como decía, me parece en particular Geomi, a veces es necesario escuchar desde distintos territorios cuáles son lo que está sucediendo en las costas o en los bosques o en las ciudades. Es importante tener esta interacción de también la comunicación, la inclusión entre distintas comunidades. Importance of inclusivity, exactamente el hecho de poder conectarnos con un súper equipo de traducción. Muchísimas gracias por este evento también. Y aprendizajes. El aprendizaje y el empoderar a otros, como también mencionaba Laura en un principio. El tener estos espacios en que poco a poco se escuchen y se integren las voces de las juventudes es importante, porque las decisiones que se toman hoy afectan a las siguientes generaciones y sucesivamente. Me parece que inclusión es con lo que más llamó la atención en este intercambio. Me encantaría ver si en el chat, me parece casi no compartieron, salvo Dr. Eleni, si quiere compartir ahora su pregunta, o si hay alguien más que tenga una pregunta que hacer a los panelistas. Podemos escuchar a una o dos personas. Adelante, doctor. Yeah, I should like to thank you all, guys, because it's very inspirational. Yo quisiera agradecerles porque ha traído mucha inspiración. Pienso que todos en todo el mundo estamos más motivados ahora para trabajar con las generaciones más jóvenes, con las escuelas, empezar este tipo de conversación que es fundamental. Creo que los gobiernos tienen que ofrecer también algún tipo de soporte financiero o tal vez organizar más talleres, más oportunidades. Empecemos siempre desde una edad más temprana. Muchas gracias. Thank you, Dr. Eleni. And I would like Muchas gracias. Si no hay alguna otra pregunta de los participantes o de las participantes, me gustaría yo hacer un par de preguntas a nuestros panelistas para que puedan compartirnos igual reacciones o cosas que quisieran agregar a sus intervenciones anteriores. Empiezo contigo, Santiago. A mí
como te decía en un momento, es muy inspirador el hecho de que puedas comunicar y de una forma tan ágil en estos TikToks, en Instagram, no sé, en Twitter no tuve oportunidad de encontrarte, pero si nos puedes contar, por favor, cómo surgió, cómo te animaste a empezar a hacer este contenido y con qué tanta frecuencia o cómo has logrado mantener viva esa comunidad, porque a veces es agotador, como decían hace un momento, a veces la ecoansiedad, todos tenemos otras responsabilidades, pero me encanta cómo has asumido ese rol y ese compromiso de seguir generándolo. Entonces, si nos puedes contar un poquito cuál ha sido tu experiencia y qué fue lo que te animó para empezar. Bueno, todo esto arrancó en agosto del año pasado porque yo fui parte de un programa que VR Beta Future Earth Academy en enero del 2021 y la fundadora de las escuelas Green Ivy como que me siguió apoyando y siguió siendo mi mentora hasta ahora mismo sigue siendo mi mentora. Y una vez estábamos charlando y se le ocurrió la idea a ella, che, ¿qué onda o qué pasaría si, no sé, si empezás a hacer videos hablando sobre ambiente? A mí al principio me dio mucha vergüenza, porque ahora ya no, ya he perdido bastante la vergüenza, pero sí, al principio costaba, al principio también los guiones eran un poco más cortitos, o los videos no estaban tan buenos, como que no están tan buenos ahora, pero están mejor, por lo menos. Y eso, seguí durante un año, sigo hasta ahora haciendo cada 2 semanas, más o menos, depende porque tengo el colegio también que es doble turno, entonces cuando salgo del colegio tengo un par de horas en mi casa y tengo cosas que hacer a veces, así que si tengo algún tiempo libre en algún momento me pongo a grabar y me pongo a hacer un video. Y bueno, la vergüenza ya la perdí, así que no me molesta ahora, no me molesta. Si querés, también aprendí un poco a perder el filtro, a animarme a hacer cosas, así que eso me sirvió un montón. ¿Tiene algún resultado o monetizar a través de ese medio? Pero un poquito de resultado me parece que tiene, así que estoy contento por eso. Pero bueno, eso. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Santiago, a ti. Y qué importante, como también mencionaba en la ponencia de Paulo, la importancia de la educación, y me parece Giomi, Luis Gerardo, Flavia también comentaban sobre la importancia de alcanzar otras audiencias, y creo que a través de estas redes sociales es importantísimo también pues que llegue a públicos más amplios y a públicos todavía más jóvenes, para que las personas que van creciendo ahora desde los colegios, desde nivel secundaria, preparatoria, puedan tener pues esto al momento, la relevancia del cambio climático en sus distintas profesiones más a futuro, pero que lo tengan identificado como una necesidad transversal. Luis, me gustaría también preguntarte a ti, ¿cuál ha sido uno de los principales retos que has encontrado al precisamente como compartir este espacio entre sector privado y sector con sector social o como activista? ¿Cuál ha sido uno de estos mayores retos y cómo has logrado vincularles? Ahora hablabas de estos temas sobre inversión de impacto, también no lo mencionaban así, pero me parece es tener este triple impacto con la intervención de Giomi. También decía, y Paulo, que tiene que ser tanto socialmente como ecosistémicamente favorable las nuevas inversiones o las intervenciones que se hagan. Entonces, nos gustaría saber, Luis, tú cómo has podido resolver esta dicotomía de estar en 2 sectores a la vez. Muchísimas gracias. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Sí, muchas gracias. Well, I think I'm going to answer in English just to keep up with my previous speech in English. Gracias por la pregunta. Pienso que es muy buena pregunta. Creo que el reto principal que he notado es que las personas cuando vienen del activismo, cuando son jóvenes, quieren pensar mucho en el impacto social. Los accionistas por lo general dicen, bueno, pero ¿cuál es el beneficio financiero también? O sea, tiene que ser un mix de todo, ¿no? Por ahora el mejor enfoque ha sido cambiar un poco el argumento. Por ejemplo, todos se juntan, ¿no?
pero tenemos que primero ver cuáles son los impactos sociales y después ver los impactos ambientales, los primeros, y después viene el beneficio económico también. O sea que no es que va a ser todo de una vez, no es que vamos a vender un producto y de repente lo tenemos todo perfecto. En este caso estamos hablando de tener un impacto positivo, o sea que no es que el impacto positivo va a automáticamente generar más ingresos, pero como consecuencia va a ser algo sostenible. Se trata de decirle a los invertidores, espérate un poquito, veremos un impacto positivo para ver después cómo eso se vuelve utilidades. Ese es uno de los abordajes. La otra lección que aprendí es ver que aunque no se vuelva utilidades, no sigue siendo una mala apuesta. Puede seguir con el proyecto. Las ONGs son un buen ejemplo. Necesitan recursos para mantener a la gente que trabaja en ellas, pero al fin del día dicen, estamos creando un beneficio. Le están sacando jugo a los activistas sociales. Eso está sucediendo, ese crowdfunding. ¿Cómo trabajas con un individuo o un crowdfunding para que pueda pagar algunas organizaciones? Pueden ser individuales. Hay muchas otras alternativas disponibles hoy. Buenísimo. Muchas gracias, Luis. Hiomi, Paulo, Flavia, si les gustaría agregar algo más a sus intervenciones. Hiomi, me gustaría... ok, Paulo, ¿te escuchamos? Isto que o Luiz Carvajal coloca é muito importante, né? Lo que Luis dijo es muy importante. Es parte de la estructura que tenemos hoy y necesitamos, que sería asociar las inversiones positivas a la imagen de una compañía, que me parece que es uno de los aspectos importantes. Aquí en Brasil, durante un cierto tiempo, casi todas las compañías importantes que tenían una presencia importante en el mercado debían considerar sus balances culturales, ambientales y sociales en sus utilidades. Es una mirada cultural que puede ser de gran estímulo para que otros emprendedores también incluyan sus marcas, Luis, y que mantengan el compromiso de su compañía y su capital social. Me parece que este es parte del reto que tenemos, especialmente entre la juventud, porque ellos tienen ese papel como compañías de crear esas marcas y productos que tengan este compromiso fuerte con la conservación de la naturaleza e inversión social y cultural. Me parece que este es uno de los caminos que podemos adoptar en varios países. Y eso es parte del desarrollo sostenible que estamos viendo en algunos países para que tengamos también una sociedad más sostenible. Yo soy hincha de este tipo de historias culturales diferentes en los países nórdicos, porque me parece que ellos llegaron a comprometerse de manera más sostenible con la integración social. Es un sueño que tengo y es parte de la esperanza que poseo, que podamos integrar esto y lo hacemos como parte de la política pública. Y cuando me refiero o hablo de una nueva área o compañía, generalmente yo los visito, el secretario del Medio Ambiente o la secretaria del Desarrollo Social y un emprendedor para que construyamos juntos esa integración y que lo podamos desarrollar localmente. Porque siempre tendremos algún tipo de impacto, pero que al menos este sea el más bajo posible y que se degrade lo menos posible en la naturaleza. Gracias. Gracias a ti, Paulo, y nos encanta escuchar esta combinación entre emprendedores, inversionistas, política pública, el sector académico y el sector social. Creemos también que hoy en día, como está el reto, es fundamental sumarlo y hacerlo una estrategia de acción colectiva y precisamente intercambiando estas necesidades y estos beneficios. Nos da tiempo para escuchar Hiomi, Flavia, si nos quieren compartir en 1 o 2 minutitos con qué se quedan hoy o si hay algo más que quisieran agregar para ir cerrando este panel.
Me parece, Hiomi, puedes arrancar y ahora con Flavia. Perfecto, que también ya vemos. Sí, tal vez algo muy corto es invitarles a que sigamos esta conversación en asuntos de finanzas. Más hay una necesidad global de reformar, de ir transformando el financiamiento climático, el financiamiento para la naturaleza, en fin, el financiamiento como ese vehículo para la justicia climática, para la equidad, ¿cierto? Para poder combatir un poco las crisis, las diversas crisis que tiene nuestro planeta. Entonces va a ser necesario retroalimentar mucho esto desde nuestras visiones juveniles, como mujeres, desde la academia, desde los negocios, ¿cierto? Desde todos los sectores, casi que todo el mundo tiene que estar involucrado en esto porque además va a ser fundamental utilizar ese vehículo no solamente como un fin, sino claramente como lo que es el medio para poder fortalecer ese cambio transformacional, ese cambio a largo plazo, que todas nuestras acciones en cambio climático pues a eso le están apuntando. Sabemos que seguramente no será nuestra generación la que va a ver mucho de todas esas amplias transformaciones, pero con esa responsabilidad intergeneracional que creo que es un principio que también ha sido fundamental para motivarnos a la acción. Nosotros y nosotras, pues seguramente pensar en abrir esos caminos para las próximas generaciones, en que los niños, las niñas del futuro puedan tener muchas más, digamos, muchas más herramientas, pero mucho más también ese potencial para poder construir su destino, construir, ¿cierto? Pues su territorio, llevar sus visiones también, y que no sea obviamente la inacción climática una de esas grandes barreras para su bienestar. Entonces, invitarles a eso, ¿cierto? A sumarnos. No hay excusas para no hacer nada, digamos, contra todo el cambio climático, y yo creo que en especial, pues las personas que estamos aquí ya tenemos ese interés y tenemos que seguir dándole a reformar esto desde el nivel global, pero también, por supuesto, desde el nivel local, que es en últimas en donde la acción climática también tiene ese potencial de vincular a la gente y de que pueda movilizar más personas. Entonces, muchas gracias, Hiomi. Perdón, ahora que cerremos esto, en 2 minutos tenemos que cerrar para que el equipo también de ICLEI ha tenido un día largo. Flavia, te escuchamos y solamente me gustaría enfatizar esta importancia de movilizar los flujos financieros, como decía Hiomi, en que el profit no es el objetivo, sino que es una herramienta para que se generen estos cambios. Flavia, te escuchamos en 1 minutito, perdón, siempre al último, pero no al final. I'd just like to thank you all. It was a really interesting panel. Quiero darles las gracias a todos. Mi mensaje final es que seguimos con esperanza. No existe una nueva configuración, un reset en la sociedad. Hay que entender la estructura, utilizarlas para cambiar la mentalidad, utilizar nuevas estrategias y nuevas estructuras para poder cambiar. Estamos al borde de la creatividad e innovación y debemos ver el cambio climático no solo como una crisis, sino también como una gran oportunidad. Y la juventud desempeña un papel importantísimo en esto. Este es mi mensaje final. Gracias. Thank you, Flavia. Paulo, Luis, Laura, Santiago, Hiomi, Ivana y a todo el equipo de ICLEA y Daring Cities. Es un gusto haber podido compartir este tiempo con ustedes. Esperemos que con esto podamos arrancar y fortalecer algunas redes que ya existen y también animar a quienes, como decía Santiago, algunas veces tenemos alguna pena, perdamos el miedo al qué dirán y nos quedemos con este mensaje, como decía Paulo, en que la educación también puede transformar estas concepciones. Sin más, damos por finalizado este panel. Muchísimas gracias. Les compartimos en redes sociales. Y pues fue un gusto, esperemos que tengan una bonita tarde y un bonito día.